Eh, Qué privilegio poder estar aquí delante del Señor y compartiendo su palabra en esta mañana. Me alegra verlos y espero que Dios esté bendiciendo abundantemente sus vidas. Vamos a orar, pedirle al Espíritu Santo que sea en este momento guiándonos. Amado Padre, te damos gracias. Te pedimos, oh Dios, que dispongas nuestro corazón para ti. Te pedimos que sea a través de tu Santo Espíritu, Señor, llenando nuestras vidas, abriendo nuestros oídos espirituales, iluminando nuestras mentes, para que tu palabra llegue, Señor, como dice allí, como ese riego, como ese huerto de riego, como esa fuente de riego a nuestras vidas, para que nos purifique, nos lave, nos limpie, nos reforme, Señor, para que seas tú, oh Dios de los cielos, transformando cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, en esta mañana, que seas tú tomando este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que he titulado ¿Qué tan cerca está nuestro corazón de Dios? Y yo quiero que vamos al versículo principal que es Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque ese pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El Señor bendiga su palabra. Bueno, según este versículo, Dios quiere un pueblo que le sea enteramente devoto, entregados a Él, plenamente. La devoción no se puede fingir, o sea, nosotros no podemos fingirle a Dios, porque Dios conoce nuestros corazones y Él sabe si realmente creemos en lo que estamos diciendo, si creemos lo que decimos. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, en el libro de Isaías, este profeta fue llamado a dar un mensaje sobre Judá por su rebelión. Judá estaba separado de Dios, se habían alejado paulatinamente de sus mandamientos, estaban viviendo tiempos de sequía espiritual y estaban amenazados por Asiria y por Egipto, que estaban amenazándolos con destruirlos. Dios le da un mensaje a Isaías, un mensaje para su pueblo, que tiene no solamente palabras de juicio, sino también palabras de mucha misericordia y de liberación, algo que el pueblo necesitaba escuchar en ese momento. Isaías, en primer lugar, llama la atención sobre la hipocresía del pueblo, de cómo ellos solo reverenciaban a Dios en apariencia, porque Dios no era exactamente el objeto de su amor y devoción. El profeta estaba dolido por su actitud, o sea, ellos estaban muy lejos de Dios y deseaba que volvieran a Dios y le obedecieran. El pueblo, en primer lugar, debía volver a la palabra de Dios, a leerla, a meditarla, a estudiarla, eh, para que fueran convencidos de pecado y fueran transformados nuevamente, volvieran en amistad con Dios, a renovar esa relación con Dios. Pero ocurría algo, en ese momento en que el profeta empieza a decirle estas palabras, ellos no lograban ver su situación, ellos no discernían su crítico estado delante de Dios, ellos no querían entender. Y su deplorable ceguera espiritual. Estaban ciegos desde los líderes religiosos, desde los líderes más grandes del pueblo hasta los pequeños. Estaban pasando por un periodo de oscuridad y habían perdido la pasión por Dios, habían perdido su amor por Él. Preguntémonos en esta mañana, ¿quiénes son ciegos espiritualmente? Espiritualmente hablando, ¿no? Quizás nosotros pensamos que solo los no creyentes, los inconversos, como dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí vemos en el libro de Efesios 4 características de una persona que está ciega espiritualmente. Primero, su entendimiento está oscurecido, está entenebrecido. Son ajenos a todo lo que se trate de Dios, ajenos a la vida de Dios. No les interesa absolutamente nada espiritual.
hay ignorancia en ellos, una ignorancia grande. Hay falta de conocimiento de Dios. Y lo más tremendo, dureza en su corazón. O sea, cuando un corazón es duro, es difícil de penetrar. Cuando un corazón es como una piedra, el Señor tiene que hacer un trato tan especial que tiene que suavizar ese corazón para que su palabra pueda llegar. Entonces veamos aquí que también en 2 Corintios 4, del 3 al 4, se nos da también la otra razón por la cual muchos están ciegos espiritualmente. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos aquí que ahora el que está interesado en que la gente no conozca a Dios es el Dios de este siglo, Satanás, el enemigo. Dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no llegue la luz de Cristo a ellos. Tremendo esto porque es la obra de Satanás. Él se opone a todo lo que sea adoración a Dios. Él se opone a todo lo que sea que se levante en el nombre de Dios. Y por eso nosotros tenemos siempre una batalla espiritual en este tiempo, en todo tiempo. La iglesia nunca ha dejado de ser perseguida por Satanás. ¿Por qué? Porque a él no le interesa. Él no quiere que la gente se convierta. Él quiere robarse esas almas. Y ahí es donde nosotros debemos ser firmes, ¿no? En nuestra convicción. Entonces están ciegos porque el Dios de este siglo no les deja entender. El Dios de este siglo no quiere que ellos se arrepientan y vuelvan al conocimiento de Dios. Ahora, esta ceguera es evidente para aquellos que no han conocido la luz de Cristo, aquellos que no se han encontrado con Él. Ellos rechazan y son incapaces de ver las bondades de Dios, son incapaces de discernir la verdad y son incapaces de descubrir y comprender la voluntad de Dios. Pero sobre nosotros, sus hijos, su iglesia, el pueblo de Dios, ¿se puede estar ciego espiritualmente? Es la pregunta que yo me hago esta mañana y le hago a toda la iglesia. ¿Se puede estar ciego espiritualmente? Y la respuesta es sí. Sí, quizás no de igual forma, ni con la misma duración o resultado, pero la misma palabra de Dios da evidencia de que el pueblo de Dios también puede pasar por tiempos de oscuridad, por tiempos donde no somos capaces de ver la vida de como Dios la ve, la vida de Dios, que no podemos entender y comprender sus mandamientos ni comprender qué es lo que quiere enseñarnos. Tiempos de insensibilidad a su palabra, donde oímos la palabra, la escuchamos, pero es como si no hiciera nada en nuestras vidas. Tiempo donde caemos en pecado y no podemos salir a flote. Eso le puede suceder al pueblo de Dios. Eso le puede suceder a cada persona que pertenece al pueblo de Dios. Por eso al leer este capítulo de Isaías no podemos excluirnos. Nosotros no podemos decir, eso no es para nosotros. Esta palabra es para los incrédulos. No podemos excluirlos de nada. Es el tiempo de hacer una autoevaluación y consideramos de cerca cómo está nuestra relación con Dios. Hoy es el tiempo de decir, bueno, ¿cómo está mi relación con Dios? Quizás tenemos que detenernos hoy, hacer una pausa y pedir perdón. Y vamos al versículo 9 del capítulo 29 de Isaías. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Aquí hay un llamado de Dios. ¿Por qué? El pueblo de Dios ha caído en un estupor espiritual. Había invadido a todos ellos, en todo sentido. Dios especialmente veía esto en aquellos que estaban rechazando la profecía de Isaías, aquellos que rechazaban de pronto la palabra. ¿Y qué es un estupor? Si usted va al significado del diccionario, uno de los significados dice que es un estado de inconsciencia parcial, con una disminución de las funciones mentales y físicas. Es la incapacidad de responder a estímulos.
cuando nos quedamos como en el aire, como quietos, como que no reaccionamos. Esto le sucedía al pueblo de Israel a nivel espiritual. Y lo más tremendo era que su nivel de conciencia estaba nulo. No se percataban de lo mal que estaban. O sea, no se daban cuenta de su estado. El Señor les dice entonces que están actuando como tontos, como ciegos, sin ver nada, tambaleándose como borrachos sin haber tomado vino. Así les dice el Señor. Y es que espiritualmente podemos estar así, ciegos, dando tumbos de un lado a otro, sin entender el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. O sea, nosotros podemos caer en ese mismo estado. Hay un dicho que dice que es muy cierto, dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a veces espiritualmente nosotros no queremos ver lo que Dios quiere mostrarnos a nuestras vidas, para darle un viraje total, para cambiarnos, para transformarnos, para reformarnos. A veces no queremos ver lo que Él nos dice. Vamos al versículo del 10 al 12 de Isaías 29. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y dice el versículo 12, y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Qué tremenda esta palabra. Dice el Señor aquí al pueblo de Israel, ustedes los líderes espirituales deberían ser los ojos del pueblo, pero ahora son incapaces de ver nada. Mis visiones no las pueden entender. Es como si quisieran leer un texto en un libro cerrado y otros dicen no podemos hacerlo porque no sabemos leer. Tremendo. Y eso es cierto. La Biblia es un libro sellado para todo hombre cuando no se acerca a ella con un corazón sencillo o con un espíritu enseñable o con un deseo de aprender la verdad y conocer la voluntad de Dios. Cuando la gente ve la Biblia simplemente como un libro más, no la ve con ese deseo de conocer de Dios, esas palabras van a estar selladas, cerradas totalmente. En el día de hoy hay una ceguera deliberada, intencionada hacia la palabra de Dios. Y no pueden ver que aquel día se acerca, no pueden ver que Jesús está cumpliendo su palabra. Cuando Él regrese, que vendrá a juzgar a este mundo. Eso no lo puede ver la gente porque no leen, porque no conocen, porque no abren su corazón a la palabra de Dios. Y esa es la ceguera espiritual más grande que hay en ese momento en el mundo, ¿no? Teniendo todas las facilidades para conocer la palabra de Dios, es el libro que a veces menos se lee. Con todas las cantidad de tecnología y la cantidad de manera de llegar la palabra de Dios a nosotros, el mundo está ciego a la palabra de Dios y sigue en sus propios caminos y siguen haciendo todo como ellos piensan en sus razonamientos, en sus pecados. Entonces hay una ceguera deliberada en ese momento. El pueblo de Israel solo rendía tributo verbal. Ellos se reunían de pronto en el templo y hacían sus reuniones, pero era un tributo verbal solamente de su fe. Negaban la intervención soberana de Dios, rechazaban el consejo divino y el libro de la verdad, de la verdadera sabiduría que era el que ellos necesitaban, se volvió un libro sellado para ellos. Dios entonces dice, cegó el entendimiento de sus profetas. Es tremendo cuando dice ahí que Dios puso un espíritu de sueño, cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo, dice, para que no discernieran la palabra. No podían interpretar el mensaje. Estaban, o sea, escaseando en visión, en, en que el Señor les hablara. Es como si el Señor se hubiera callado delante de ellos. Ahora, hoy pasa lo mismo con muchas personas, ¿no? Hay unos, aún cristianos, que alegan que están demasiado ocupados para estudiar la palabra de Dios. Y dan toda clase de excusas para justificar su ignorancia de la Biblia, la ignorancia espiritual. No sacan tiempo para lo que es importante.
y siguen viviendo en sus pensamientos. Ahora, uno de los mayores males que le puede suceder a la iglesia es que debido al pecado, a la liviandad en nuestra búsqueda de Dios, Él decide cerrar el discernimiento espiritual al liderazgo y así este liderazgo no puede guiar a su pueblo porque no pueden interpretar la palabra ni transmitirla. Recuerden que eso sucedió en tiempos de Samuel, antes de que Samuel fuera llamado por Dios. Dice que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo y cada uno hacía lo que quería. Y que, mejor dicho, ni aún el profeta en ese momento, el sacerdote, Elí, que era el que estaba encargado, podía discernir la Biblia, podía discernir la palabra de Dios. Y eso es tremendo. Tiene que levantar entonces a Samuel para despertar a un pueblo que estaba totalmente dormido. Estaban totalmente dormidos. Cuando pasa esto en el pueblo, se puede extraviar la gente, porque la gente se acerca a Dios sin el temor, sin la reverencia que merece. Y todo vuelve a ser simplemente mandamientos de hombres. Veamos lo que dice Marcos 7, del 7 al 8. Pues en vano me honran, dice ahí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Aquí Jesús está hablando también de la religión de su tiempo. Cómo esos fariseos, escribas y sacerdotes estaban tan lejos del corazón de él. Todo se ha vuelto tradición y mandamientos humanos. Pero habían olvidado del verdadero Dios, de cómo honrar a Dios, con ese amor que Él simplemente quería que manifestaran en todas las cosas que hacían. La palabra de Dios siempre estará cerrada para nosotros hasta que no nos acerquemos a ella con un corazón libre de impurezas, un corazón sincero, un corazón amoroso, sin orgullo, un corazón que es lo que Dios anhela, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que anhela Dios. Veamos lo que dice el Salmo 25, 14. Dice la comunión íntima de Dios, de Jehová, es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hay una comunión íntima de Dios con los que le tememos y el temor es reverencia, respeto, amor, devoción, dedicación a Él. Y a ellos hará conocer su pacto. Queremos que el Señor nos revele las cosas, tenemos que tener una íntima comunión con Él, buscarlo con todo nuestro corazón. Y el Señor Jesús lo dijo en palabras mucho más afectivas, en Juan 15, 15. Dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahí está esa relación de amistad, de intimidad, de esa relación profunda que podemos tener en nuestra comunión con Jesús. Hace que Él nos muestre todas las cosas que ha oído de su Padre. Todas nos las ha dado a conocer, dice la palabra de Dios. Entonces, miren lo importante, cómo Dios revela su consejo secreto en una íntima relación con aquellos que le aman y le temen. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos al versículo 13 de Isaías. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aquí el Señor le está haciendo un reclamo a su pueblo a través del profeta. Este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinden culto, hacen alabanza, hacen adoración, hacen todo lo que a mí me agrada, pero no es sincero. No nace de un corazón sincero. Y mire que nosotros podemos caer en eso, podemos adorar a Dios, acercarnos a Él con un corazón que no está totalmente sincero delante de Él. Y podemos servir a Dios, hacer nuestros ministerios, hacer todo lo que el Señor nos pide hacer, pero de pronto con un corazón lejos de Él.
El Señor les hace un reclamo aquí y nos lo está haciendo en esta mañana a nosotros. Mire, adorar a Dios es acercarnos a Él con un corazón lleno de amor. Amor porque sabemos quién es. Amor por lo que Él hizo por nosotros ya. Con ese amor que nos acerquemos a Él, agradecidos por lo que Él ha hecho, recordemos que podemos entonces realmente no solamente estar cerca con nuestra boca, sino con nuestro corazón. Porque recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón está lleno de amor por Dios, de agradecimiento, mi boca va a estar llena de adoración, de alabanza, de exaltación al Rey. Por eso hay muchos cuya devoción es de solo de labios hacia afuera. Y eso es lo que Dios hoy nos está diciendo, no quiero esa adoración, no quiero esa intimidad que no tiene profundización, simplemente son palabras, rituales. Podemos estar cayendo en lo que dice Romanos 1 del 19 al 21. Dice, por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, el eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí es muy claro el apóstol Pablo hablándonos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿no le glorificaron como a Dios? Y esto es lo más tremendo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Aquí se está hablando de alguien que ha conocido a Dios. Por eso este pasaje también habla a la iglesia, a nosotros que somos los creyentes. De pronto, habiendo conocido a Dios, nuestro pensamiento, nuestro corazón está oscuro. ¿Por qué? Porque no le glorificamos a Dios como Él se lo merece, porque no le damos las gracias, porque estamos envanecidos en nuestra manera de pensar. Al observar el mundo creado, toda persona puede encontrar abundante evidencia de la existencia y el poder de Dios. Pero a pesar de esto, muchos lo rechazan y no lo buscan. No es sino ver todo lo creado para uno entender la grandeza de nuestro Dios. Pero cuando nosotros estamos tan afanados por nuestra vida, tan ofuscados con todo lo que tenemos que vivir a diario, a veces no tenemos ni una mirada para ver las cosas que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. Jesús también lo repitió este pasaje de Isaías 29:13, lo dijo en Mateo 15 del 7 al 9. Dice, hipócritas, qué tremenda esta palabra. Hipócritas es el que es como de doble cara. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hace un llamado a mantener nuestra fe sin hipocresía. Él acusaba a los fariseos de que habían puesto sus tradiciones por encima de la palabra de Dios, con una falsa adoración, porque sus corazones no estaban en armonía con lo que decían con sus labios. Eran los que menos cumplían los mandamientos de Dios y le exigían a los demás hacerlo, pero ellos no honraban a Dios. Trataban al prójimo como ellos querían. No manifestaban el amor de Dios a nadie. Eran simplemente hombres cerrados, totalmente legalistas. A eso se refiere el Señor Jesús. La fe viviente, la adoración verdadera, requiere que la boca y el corazón actúen al unísono con la palabra de Dios para no ser hipócritas. O sea, que nosotros lo que hagamos y decimos realmente esté en consonancia con lo que Él nos ha enseñado. El Señor nos llama entonces a una adoración genuina, no a una recitación ritualista de frases acuñadas que mantenemos siempre en nuestra mente, que representa solo una tradición humana, una manifestación hipócrita. Jesús nos motiva a vivir en justicia y eso es vivir como Él vivía.
O sea, el Señor Jesús nunca dijo nada que no hizo, que no respaldó con hechos, jamás. Todo lo que decía estaba respaldado con lo que hacía. Y vemos una vida llena de amor, de misericordia, de compasión por los perdidos. Una vida llena de entrega a Dios. Él no hacía nada sin estar en adoración y en oración con su Padre. Todo lo que hacía estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere que nosotros hagamos énfasis en esa vida que surge de un corazón que tiene amor y confianza en Dios. Labios que confiesan lo que el Espíritu Santo de Dios ha sembrado en nuestro interior. Eso es lo que el Señor anhela. Ya no más religión, ya no más tradición, ya no más monotonía espiritual. Hemos caído en un letargo, como decía yo ahora, hemos caído en un estupor. Estamos muy quietos. Dios quiere personas entregadas a Él, que hagan lo que Él quiere en estos tiempos tan difíciles, donde hay tanta oscuridad en el mundo. Es el tiempo de levantarnos de ese estupor, dice allí, de no andar como borrachos dando tumbos sin saber qué hacer, de no estar ciegos, de quitarnos esa venda de los ojos y entender lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo y para el mundo en este tiempo. Solo así nosotros, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado, podemos vivir en plenitud, agradando siempre a Dios en todo. Y mire lo que dice el Salmo 19:14. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que lo que yo hable, que lo que yo piense, sea tan agradable a Dios, que sea tan genuino cuando yo esté delante de Él, porque yo reconozco que Él es mi roca, mi asidero, mi fuerza y el redentor mío, el que hizo todo por mí. Así debe ser nuestro hablar. No como dice Isaías 29:13, ¿no? Este pueblo de labios me honra, o sea, solamente de labios hacia afuera, pero su corazón está lejos de mí. El Señor quiere un corazón cercano a Él, que hable y piense de la manera que Él quiere, de la manera que lo agrade a Él. ¿Y cómo está nuestro corazón? Si hoy contestamos esa pregunta, que es el título de la prédica de hoy, ¿qué tan cerca está nuestro corazón de Dios? Tenemos que hacer una evaluación. ¿Estamos cerca de Dios? O si miramos hacia adentro en este momento de cada uno de nosotros, ¿qué encontramos? ¿Hay amor genuino por Dios? ¿O hay una aceptación por nosotros mismos? ¿Hay pereza? ¿Hay desinterés? ¿Hay lejanía? Hay algunas evidencias que pueden mostrarnos qué tan cerca está nuestro corazón de Dios. La primera es cómo está nuestra vida de oración. ¿Cómo se ha vuelto nuestra oración? Algo automático, sin meditación, sin profundización. No hallamos el momento para orar, siempre estamos apurados. Oramos solo para nuestro provecho cuando tenemos alguna necesidad. Está llena de repeticiones vanas, porque mientras divagamos, mientras oramos estamos divagando en otras cosas que nos preocupan. Evaluemos nuestra vida de intimidad con Dios. ¿Cómo está nuestra oración? ¿O es un tiempo donde yo realmente me deleito y me siento delante de la presencia de Dios, le busco de corazón, con un corazón genuino? ¿Cómo está nuestra lectura de la Biblia? ¿Cómo está nuestro estudio de ella? No hallamos el tiempo para hacerlo, pasamos días sin abrirla, como un libro sellado, como un libro cerrado. Cuando la leemos, lo hacemos mecánicamente, simplemente por cumplir. No comprendemos ni podemos interpretar lo que dice. No hay transformación alguna al estar expuestos a su verdad. O sea, el Señor me está diciendo algo y es como yo me hago el de la oreja mocha, ¿no? Eso no es para mí. No prestamos atención. No nos concentramos aún cuando cuando predican la palabra de Dios.
Ahora, ¿cómo está nuestra relación con los creyentes, con nuestros hermanos en la fe? ¿No deseamos estar con ellos para orar y oír la palabra de Dios? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estamos dejando de venir al culto los domingos, aún teniendo las facilidades para hacerlo. ¿Será que nuestras amistades más influyentes son los inconversos o aquellos cristianos de pronto carnales? Cuando nosotros evaluamos esto, podemos ver si nos estamos volviendo realmente religiosos y venimos solamente cada 8 días a un culto y creemos que así podemos llenarnos espiritualmente. Nunca nos llenaremos espiritualmente si nosotros no tenemos una vida diaria de intimidad con Dios, donde Él sea lo primero en nosotros, donde lo busquemos primeramente a Él, a su reino, a su justicia. Después de esta evaluación, nosotros debemos sincerarnos con Dios, porque Él lo sabe todo. No lo podemos engañar. Y mire lo que dice el versículo del 14 al 16 de Isaías 29. Dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay, dice el Señor, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas, dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Qué palabra tan dura la que el Señor le manda al pueblo de Israel, pero que también nos manda a nosotros en su iglesia. Mire, el pueblo de Israel estaba actuando como si Dios no viera, como si Dios no supiera, como si estuviera desentendido. Actuaban como si pasaran inadvertidos por él, pero no era así. Si nosotros estamos pasando por esta misma situación, Dios llamará nuestra atención. Y qué tremendo lo que dice allí, llamaré, removeré, haré algo, de pronto hasta espantoso. Creo que estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Qué más estamos esperando que Dios haga? Dios va a traer cosas muy complicadas para el mundo, para remover al ser humano, esta humanidad que está adormecida, que está lejos de Él. Pero ¿qué más va a hacer? Va a remover también su iglesia. Es algo que dice. Su iglesia tiene que ser removida en esos últimos tiempos. Va a llamar la atención de nosotros de alguna manera para darnos la oportunidad, primero, de que nos humillemos, de que reconozcamos nuestros pecados y volvamos a Él. Lo hará primero con su iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere quitar la liviandad de nuestra adoración, que restauremos nuestra intimidad con Él. Ese es un llamado de amor y de misericordia que debemos atender hoy. No podemos escondernos de Él. Ahí dice, no podemos escondernos de Dios. No podemos encubrir el consejo de Dios. No podemos contender contra nuestro Hacedor. Él nos ama. No permitamos que el orgullo, la soberbia, nos continúen cegando nuestros ojos espirituales. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que solo es como nosotros queremos o como entendemos su palabra. Dios quiere que decidamos por Él hoy y permitir que nos limpie, que volvamos en amor y sinceridad a Él. Nuestra vida debe estar en obediencia y consonancia con su palabra. Es la única manera. Amémoslo con pasión y devoción. Mire lo que dice el Salmo 145, 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero a todos los que le invocan, de veras, ese de veras es con sincero corazón. El Señor quiere sinceridad. Nada sacamos con recitar la palabra de Dios si esta no significa nada para nosotros, si se ha vuelto simplemente un mandamiento, una doctrina humana. Hoy es el tiempo de dejar esa falsa religiosidad y acercarnos a la persona de Cristo para amarlo, conocerlo y agradarlo en todo.
ese es el tiempo que Dios nos está dando. Él quiere una iglesia avivada. Así como le dice también juicio al pueblo de Israel, también lo está haciendo con su iglesia. Pero también tiene palabras de misericordia y liberación. ¿Por qué? Porque la iglesia también va a un despertar mundial. Va a renacer, a revivir. Eso es lo que el Señor quiere en los últimos tiempos. La maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado, pero se tiene que oír el Evangelio. Y eso le corresponde simplemente a nosotros, su iglesia. Y la única manera es pedirle esta mañana al Señor que anime nuestro corazón de nuevo, que nos quite esa ceguera, que avive su palabra en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y que podamos hoy, de verdad, estar cerca de su corazón. Él quiere que estemos cerca de su corazón, porque Él nos va a decir qué es lo que va a pasar en estos últimos tiempos. Lo que ya empezó a pasar, ya se está cumpliendo. Si estamos ciegos, no podemos verlo. Si estamos ciegos, no podemos discernirlo para poder hablar de Cristo a otros. Vamos ahí donde estamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a decirle a nuestro Dios que aquí estamos en esta mañana, que hemos venido a buscarle de verdad, que no queremos seguir buscándolo simplemente porque nos toca cada domingo reunirnos, Señor, como si fuera una tradición. Ahí donde está, cerremos los ojos y vamos a orar. Señor, queremos acercarnos a ti con amor en nuestro corazón. Has hecho tantas cosas por nosotros, Señor, que necesitamos que ese amor, ese primer amor que un día sentimos cuando te recibimos en nuestro corazón, vuelva a llenar nuestra vida de tal manera, Señor, que cuando te busquemos no sea así por pedir simplemente, por acercarnos tradicionalmente cada día a estar contigo, sino con sinceridad, Señor, sin hipocresías, no por costumbre, sino con ese deseo genuino, Dios, de la gloria de buscar tu presencia. No permitas que caigamos en la rutina y en el desánimo, Señor. Que nuestra adoración sea realmente sincera, Señor. Tú dices que estás cerca de los que te invocan y los que te invocan de veras, Señor. Que no sean actos externos para que otros nos vean. Que nuestras oraciones no sean vanas repeticiones. Queremos rendir hoy nuestras emociones, nuestra voluntad, Señor, nuestra mente a ti. Llévanos a crecer en intimidad contigo, Señor. Enséñanos tu palabra hoy. Revélanos tus secretos, Padre Celestial, porque tú dices que la comunión íntima es con los que te buscan y a ellos les revelarás todos tus secretos, Señor. Trae un avivamiento a mi vida. Pídeselo al Señor en esta mañana. Dile, aviva mi vida, Señor. Por medio de tu espíritu, que ese fuego se encienda. Que mi corazón arda cuando yo lea, estudie, medite. Escuche tu palabra, Señor. Que sea un corazón ardiente de ti. Y trae un avivamiento a mi iglesia. Si todos buscamos ese avivamiento, nuestra iglesia va a ser encendida por el poder de Dios. Y seremos esos instrumentos en este tiempo de oscuridad espiritual. Dios quiere que su verdad despierte mi pasión y mi devoción por Él. Él nos dice en su palabra que cercano está a los quebrantados de corazón, que Él salva a los contrictos de espíritu. Si hoy es el día de pedir perdón, porque has estado liviano en tu relación con Dios, porque realmente se ha vuelto de pronto monótona. Cada mañana le dices lo mismo, cada mañana lo buscas de igual manera, pero no sientes ese toque de su espíritu. Y esta mañana dile, Señor, perdóname. Tú buscas un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón quebrantado, Señor. Tú no lo desprecias, Señor. Nos has dado esa libertad, Señor, pero ahora en Cristo Jesús
Nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido acercados a ti por la sangre de tu Hijo. No hay nada que nos impida entrar en tu presencia, no hay nada que nos impida volver en amistad contigo, Señor, y tener esa paz que necesitamos. Hoy te pedimos que renueves nuestra relación contigo, Señor. Que nuestro corazón realmente esté cerca de ti, te honremos como tú lo mereces, Señor. Que nuestra adoración, que nuestra alabanza, que nuestra oración, que todo lo que profiramos de tu palabra con nuestros labios no sea simplemente de boca hacia afuera, Señor, sino que sea el resultado de lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón hablará nuestra boca, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por mi iglesia. Gracias por los pastores, por cada uno de los líderes, Señor. Yo te pido, Dios, en esta mañana que seas tú renovando nuestra vida, que seas colocando aceite fresco en nosotros de unción por medio de tu Espíritu Santo, para que sean abiertos nuestros oídos, nuestros ojos si están ciegos a tu verdad y podamos, oh Dios, profetizar, podamos, oh Dios, predicar, podamos, oh Dios, cumplir con el mandamiento de llevar tu palabra hasta lo último de la tierra, Señor. Gracias te doy también, Señor, en esta mañana por tu provisión. Has sido un Dios generoso, amoroso. En todo este tiempo de pandemia, en todo este tiempo en que nos ha tocado estar, Padre de los cielos, dependiendo de lo que tú nos das. Has sido fiel, Señor. Nunca nos ha faltado nada. Por eso en agradecimiento a ti, de verdad con un corazón amoroso, agradecido, un corazón alegre por lo que tú has hecho por nosotros, queremos devolverte a ti lo que a ti te pertenece, Señor. Gracias por los diezmos y las ofrendas, Señor, que son el instrumento que tú has usado para que tu iglesia permanezca, Señor, para que tu iglesia sea sostenida económicamente. Te pedimos, oh Dios, que seas tú colocando en nosotros ese deseo de darte a ti, de devolverte de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, amado Rey. Te bendecimos y te alabamos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús y bajo la unción de tu Espíritu. Amén y amén.